Axl Rose pasó de esto a esto. Bienvenidos y bienvenidas al video de hoy. Vamos a estar hablando por primera vez en el canal de Axl Rose, cantante de Guns N' Roses. Vamos a ver una presentación de, por un lado, Sweet Child of Mine y otra de Welcome to the Jungle. Y vamos a analizar, por un lado, la voz en sus primeros años y la voz ahora, actualmente en este último tiempo. Vamos a ver cuáles han sido los recursos que utilizaba para cantar y por qué a nivel técnico ya no suena de esa manera ahora. Acá te voy a dejar una lista de reproducción en donde hay un montón de reacciones y análisis de cantantes de rock y de estilos similares que hice acá en el canal, y por acá tenés todas mis redes sociales por si querés ir a seguirme a alguna de ellas. Sin nada más que decir, empecemos. Esto es de 1992, destacar la energía con la que él se mueve en todo el escenario, muy característico de él. Y lo primero que podemos decir de su voz es muy claro ese twang, niveles de twang bastante elevados. El twang es el estrechamiento de algo que se llama el tubo epilaringio o esfínter ariepiglótico. También hay bastante distorsión, no está al máximo todavía, él suele dar tal vez más. Bueno, y además está ya empezando en una nota súper alta, sol sostenido 4, ¿sí? Está bastante arriba, o sea, tiene un aguante en los agudos importantes, ¿sí? El twang está muy claro también, esa es la razón por la que tiene cuerpo la voz y por eso suena metálica su voz. Do sostenido 5. Fíjate el rango alto que tiene. Ahora vuelvo a lo mismo, como está con el twang y un poco de distorsión te da la sensación de que hay como una voz muy potente, rockera, desgarradora, pero esto en parte es gracias a este recurso que vuelvo a repetir del twang y de la distorsión, que es una distorsión de pliegues falsos, que son unos pliegues que están por encima de las cuerdas vocales, que si los aproximamos generan ese sonido de suciedad, de distorsión, y es una de las técnicas más comunes para hacer distorsión. Acá lo podemos ver en un rango más medio tal vez. Re sostenido 4, ¿sí? Sin la necesidad de tanto twang, llevándolo más a su voz hablada. Igual está el twang. También en esa zona más baja. Sí, where do we go now? Sí que está. Sí, bastante estrechamiento ahí para usar el twang. También en el fa sostenido 3, o sea, incluso en sus tonos medios graves está usando mucho twang. Wow, ahí la escoció con la distorsión, entonces solía poner más distorsión en el momento de subir de tono, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, la energía en el escenario, cómo se mueve. Re sostenido 5. ¡Wow! Es súper alto. Gracias a la ayuda del recurso, otra vez, perdón por la repetición, pero es que es lo que está más presente, del twang y de la distorsión. Y lo nombro mucho, esto del twang y de la distorsión, porque vamos a ver en sus presentaciones más nuevas el por qué suena distinto y el por qué era tan importante el twang y la distorsión en su voz. Welcome to the Jungle en 1988. Podemos apreciarlo como esa sensación de una laringe que tiende a estar alta. Es muy común él cantando, especialmente las estrofas, mitad y por arriba de la mitad de la octava 4, que para los hombres es una aria complicada, pero él canta súper cómodo ahí, porque domina muy bien el cierre de sus pliegues vocales gracias al twang en esa zona, y porque eleva la laringe lo justo para poder hacer los agudos.
poquito rota la voz, hay un poco sucia, hay un poco de constricción, de pliegues falsos para hacer la distorsión. Por otro lado, hay bastante... a ver, no es en exceso, porque ya el hecho de cantar con twang hace que no requieras tanto esfuerzo a nivel físico. El punto de soporte está mucho en el twang, entonces por eso banca tan bien lo que está cantando. Y también en la distorsión, hay como mucho punto de soporte en los pliegues falsos y en el twang. Pero igual hay un cuerpo que está activo, se está moviendo, pero no me refiero a lo aeróbico, sino al cuerpo sosteniendo, ¿no? Steel Voice lo llama anclaje, hay un buen anclaje ahí, pese a que se está moviendo para todos lados, él ancla muy bien, él genera buen soporte con su cuerpo, pero lo justo y necesario, el foco no está tanto en el soporte, sino en ese sonido metálico to the jungle, que le permite cerrar bien los pliegues sin tanto esfuerzo. Bueno, hay distorsión pura, incluso en sus momentos de hablar. Yo me pregunto cómo es la voz de él, ¿no? Pues no la recuerdo, la debería ver en alguna entrevista, no me acuerdo cómo es, porque incluso está en ese personaje del twang y de la distorsión en el momento de hablar con el público. Acá llega el 2.5. Gracias a estos recursos que él utiliza, se mueven notas altas sin problema. Esa distorsión, me encanta cómo le suena. Bueno, a ver, ¿qué le pasó entonces ahora al Axl Rose de la actualidad? Recordemos que actualmente tiene 60 años. ¿Estoy excusándolo con esto? No, pero no es lo mismo la energía de una persona de 20, 30 años que la de una persona de 60. Entonces, tengamos en consideración eso. Vamos a escuchar ahora un poco de Sweet Child of Mine. De ahora, creo que de hecho es de ahora, de este año, sí, del 2022. Si yo les digo que no cambió casi nada, ¿me creen? Sí, ya sé lo que están pensando. Maru está sonando mucho más débil, mucho más ligero. En realidad la base de su voz es igual, pero le falta dos cosas importantes, que seguro si prestaron atención al video ya se les está viniendo a la mente qué es lo que tanto nombré. Hay dos cosas que le están faltando, pero la base es la misma. Sus agudos están. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero, tengamos en cuenta que para acá en el sol sostenido 4, es un agudo especialmente para los hombres. Para entrar en ese modo vocal de una voz bien aguda, hay que hacer un estiramiento, tensar bastante las cuerdas vocales, tensar en el sentido de que se estiren. Eso no cambió, ese modo vocal sigue siendo el mismo. Llámenlo voz de cabeza si quieren, llámenlo falsete o como lo quieran llamar, porque a veces cada método lo llama de una manera distinta. Pero en definitiva lo que es unas cuerdas vocales más tensas por el inclinamiento de un cartílago que se llama el cartílago tiroides, lo cual permite que se estiren y se puedan tensar más las cuerdas vocales y lleguemos a cantar en las frecuencias agudas que se necesitan. Pueden hacer la prueba en casa, agarran una bandita elástica y van a ver que cuando vibra más gruesa, cuando está más cerradita la bandita menos tensa, es más grave el sonido y cuando la estiran mucho es más agudito el sonido. Bueno, eso está igual, eso está sucediendo, eso no cambió, pero tiene mucho menos twang, por eso no tiene cuerpo la voz. Pareciera que su laringe tiende a estar un poquito más alta, como también por eso le da un sonido tan achicado y a veces hasta nasal, porque tal vez su paladar está bastante plano, ¿sí? La nasalidad depende del paladar blando, que tan arriba o tan abajo, del velo del paladar, que tan arriba o abajo está. Y pareciera que ese paladar está como bastante así, cerca de la lengua, entonces puede que se filtre todo más por la nariz. Otra cosa que venía faltando era la distorsión. Igual acá metió un poco de distorsión, pero mucho menos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no está acercando ya tanto, o no está acercando nada, o no tanto, los pliegues falsos para hacer la distorsión de la que habíamos hablado. Pero cuando pone la distorsión, casi que no parece que tiene la voz débil. Parece el Axl de antes.
Acá puso un poquito más de twang, pero apenas, no llega a ser el mismo nivel de twang que el que estaba haciendo antes. Es decir, que está menos estrecho, con la laringe más alta y con los pliegues falsos separados. Espero no haberlos mareado. Pero básicamente sus agudos siguen intactos, pero falta twang y falta distorsión. Y probablemente tenga su laringe más alta. Vamos a ver qué tal los graves. Bueno, está muy nasal eso. Está más nasal, es verdad. Cuando antes tal vez usaba más un twang, más oral, ahora lo hace menos estrecho y más nasal. Where do we go now? Me falta twang. Where do we go now? Le agrego twang. A nivel de mis cuerdas vocales es lo mismo. Lo que cambia la potencia es si agrego o quito twang. Welcome to the Jungle, creo que esto es del 2018, hace poquitos años, pero dentro de todo es de la actualidad. Vamos a ver. Acá está súper ligero, casi que no hay distorsión, en algún momento metió, pero casi que no hay. Y hasta se escucha más aflautada la voz, justamente por la ausencia del twang, ¿no? Claro, al no tener tanto el twang, entonces se escucha más aflautada la voz porque incluso hay más salida de aire de la que debería haber, ¿no? No se cierran tanto los pliegues como antes. Bueno, fíjense que ahí re sostenido 5, los agudos vuelvo a lo mismo, lo sigue teniendo. Y de hecho ahí sonó bastante bien. ¿Por qué agregó distorsión? ¿Sí? La distorsión, lo he dicho en otros videos tal vez donde analizamos otros cantantes que hacen distorsión, que a veces la distorsión nos puede servir para enmascarar una potencia que en verdad tal vez no estamos haciendo. La distorsión parece que se pudre todo con la distorsión. ¡Wow! ¡Qué potencia! Pero en realidad a nivel energético no hay tanta fuerza. Simplemente es esta cosa en medio que no. Es como el maquillaje de la voz, que parece que está todo súper fuerte. Ahí metió un poco más de twang. Y su laringe no estuvo tan elevada en exceso como cuando se va a ese welcome to, a ese lugar más débil, si se quiere, más aflautado. Sí está alta su laringe, pero vuelvo a lo mismo, no tanto, tal vez más entre media alta cuando hace la distorsión así y suena fuerte es porque su laringe no está tan alta. Ahí sí dijo, meto distorsión, le pongo más energía, ya fue. Claro, lo que pasa es que cuando tiene que meter distorsión, sí que tal vez necesita, sí que tal vez no, sí que necesita más energía desde lo que es el soporte, su anclaje, su cuerpo, necesita tal vez mucha más fuerza, energía física para hacerla. Este pareciera como que es o el último tema del recital o uno de los últimos en los que... Porque viste que al principio empezó como muy debilucho, muy aflautado, sin anclaje. Una cosa que no mencioné es que en las canciones actuales pareciera que no hay tanto soporte, como que está más ligero, más liviano. Y tiene sentido, digo, acá ronda entre los 55 y los 60 años. Tiene sentido que la energía no sea la misma que cuando tenés 20, 30 y estás a full. Por eso digo que la energía acá va a interferir mucho en cómo él suena. Entonces yo creo que también hay una falta de soporte, de anclajes y de energía. Y pareciera que es el último tema o uno de los últimos y metió la energía al final. Total, ya termina esto. Esto es una suposición mía, ¿no? Pero podría ser. No está igual que hace 30, 40 años, pero sí que estuvo al final con un poquito más de energía. Mi conclusión es que su voz a nivel de estiramiento de sus cuerdas vocales, a nivel de la salud de sus cuerdas vocales, está igual. Porque lo que sus cuerdas vocales verdaderas hacen es lo mismo de siempre. Pero está faltando el twang, por momentos, bastante. Por momentos se le eleva un poco más la laringe, porque al no tener el twang,
o la distorsión, que también falta distorsión. Al no tener eso, como que recompensa elevando un poquito más la laringe. ¿Por qué le está faltando twang? ¿Por qué le está faltando distorsión? Puede llegar a tener que ver con que ya no tiene, como dije hace un ratito, la energía que tenía antes, lo cual puede llegar a ser dentro de todo normal. Digo, ¿esto le va a pasar a cualquier cantante cuando cumple 60, 70 que va a perder energía? No, cada persona es distinta. Yo creo que está como cantando con la energía justa que puede dar él, y así sale cuando faltan estos elementos tan importantes. La fórmula de él, para mí, siempre hablando de antes, era esos agudos de laringe dentro de todo bastante alta, media alta, con distorsión y con buen nivel de twang. Es como que le estamos sacando dos filtros de los que él se ponía, se los estamos quitando. Por momentos aparecen, por momentos desaparecen, por momentos cuando él agrega eso ni te das cuenta que su voz cambió, parece que es lo mismo, que en realidad no cambió. Vuelvo a lo que dije, la voz es la misma, solo que a veces estos filtros no los pone. Intencional o no intencionalmente, o porque está agotado, solo él supongo que sabe las verdaderas causas. Pero es una leyenda y eso no te lo cambia nadie. Te leo en comentarios a ver qué te ha parecido este video, espero que lo hayas disfrutado y me puedes seguir sugiriendo más cantantes para que podamos analizar. Nos vemos la próxima, chau chau.